Acevedo, gracias por acompañarnos. No, al contrario, un placer. Me gustaría hacerle primero dos preguntas generales, macro, y después entramos más en lo específico, si le parece. Sí, sí. Primero, ¿el acuerdo con el fondo le pareció bien? El acuerdo con el fondo, sí, me pareció que me parece que es algo bueno para el país. Le da creo que Caputo con esto va a tener una previsibilidad, fondos de reserva para usarlos si los necesita. Y eso es seguridad. Más pensando en un mundo que está cada vez más complicado, ¿no? Más volátil, ¿no? Más volátil, va a seguir subiendo la tasa de interés. Segundo, Argentina emergente. ¿Qué podría significar en un plazo corto, ¿no? No hablemos dentro de 4 años, porque no sabemos quién va a estar dentro de 4 años, ni dónde vamos a estar nosotros, pero ¿qué podría significar para la Argentina? Argentina emergente. Argentina emergente, yo me acuerdo cuando salimos y nos fuimos a 2009. Fronterizo, 2009, y que el gobierno en ese momento lo tomó como algo no importante. Y yo creo que es muy importante, porque es estar en el contexto de los países en donde se puede invertir y se puede volver a creer, ¿no? La Argentina, no el anterior gobierno, sino muchos gobiernos han roto los contratos o los acuerdos. Y no solamente en el tema financiero, o sea, de deuda, sino acuerdos comerciales también. Y eso no es gratis en el mundo. Es lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, ¿no? Dígame la tercera, y después entramos ya en lo específico. ¿Le gustó el cambio de Sica por Cabrera? Antes Sica es el nuevo ministro de Producción, Francisco Cabrera es el ministro de Producción saliente, Sica asumió hoy, mediodía. Sí. No me gusta hablar de la gente que se va, pero en cierta manera yo creo que teníamos una relación con Cabrera. Ahora entiendo y lo veo a Sica. ¿Qué tipo de relación? Porque a mí me da la impresión que no era la mejor. Es que no teníamos que ser amigos, lo que teníamos era entendernos y empezar a comprender cómo veíamos nosotros la economía. Bueno, nosotros es la industria o la producción. Yo no hago esa separación entre campo e industria, sino que lo veo todo como que es la producción. Es la que crea valor, es la que nos va a dar los dólares para poder pagar la deuda. Entonces, muchas veces teníamos que explicar nuestra posición y creo que en el caso de Dante Sica lo vemos, primero que es un economista de ese mundo, ¿no? Y conoce el mundo industrial, ha actuado en muchas, y tiene una visión también de la parte internacional, acuerdos con Brasil, y eso va a ser muy importante, porque yo veo muchas veces el gobierno que nos habla de la apertura inteligente, y a mí me corre un frío por la espalda, porque, ¿por qué? Porque me encantaría saber cuál es el grado de inteligencia. Yo creo que la apertura es una herramienta y es correcto abrirse al mundo, no podemos estar cerrados. Ahora, esa apertura es inteligente. Esa apertura es la herramienta. Ahora nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a negociar con ese mundo, qué acuerdos vamos a hacer, porque no es solamente abrirnos, sino fíjense ahora cómo es la relación entre Europa y Estados Unidos y esa pelea con China. Son peleas por el valor agregado. Entonces, si nosotros vamos a entrar, me parece muy bien entrar en ese mundo, pero sepamos con quién nos vamos a encontrar. Usted, a ver, infiero, a lo mejor estoy equivocado, me da la impresión que usted supone que el gobierno no tiene muy en claro, que está muy bien la apertura, que está muy simpática la apertura inteligente, pero que no tenemos o no hay un diseño de estrategia para darse esa apertura. Por ahí es muy pretencioso de mi parte, ¿no? Sí, yo lo digo por la experiencia. O sea, yo estoy hace más de 40 años en la industria y he tenido que salir afuera con la valijita a vender y a pedir plata también.
y me he encontrado y conozco a los franceses, conozco a los americanos, conozco bien los chinos y sé cómo actúan. Y los he sufrido, los ingleses. Entonces, no es que sean malos, pero ven cómo pueden hacer para vendernos a ver, hay una cosa que nosotros la tenemos, si me da 2 segundos. Sí, por ejemplo, adelante. El cacao. Voy a decir cifras que no las tengo, son a nivel general. El negocio del cacao en el mundo son 7.000 millones de dólares y está Ghana. Hay una serie de países, Ghana tiene creo que el 30-35% del mercado. También está incluido, después son todos países de África, está Bélgica, que nunca entendí por qué, pero es productor. Ahora, en chocolate son 70.000 millones el negocio del chocolate. Sí. Que el cacao es el chocolate. Sí, sí, claro. ¿Y quiénes son los que manejan el negocio del chocolate? Alemania, Suiza, todos los países europeos. ¿Y qué negocio hacen con él? O sea, le ponen la marca, le ponen los sabores, Sí, claro. le agregan el valor. Entonces, eso es lo que nosotros hoy somos Ghana. Tenemos la soja, pero somos Ghana triplicado o quintuplicado. ¿Por qué? Porque tenemos economías regionales, tenemos vino, tenemos un montón de cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es organizarnos para poder subir en esa cadena de valor agregado. Y una de las cosas, pero principales, es empezar a decir en dónde, por eso me gustaba el tema de las mesas de producción. Sectoriales. Las mesas sectoriales. Sí. ¿En dónde están los problemas? Esa mesa dijeron ahora que las van a reponer, pero habían empezado y las dejaron... Las dejaron, algunas estaban moviéndose más que otras, pero posiblemente lo que hay que ver es empezar desde la producción, pero hay muchísimo. Y ver en dónde están nuestros problemas. Y seguramente va mucho de lo que decía el ministro de Trabajo, están en los impuestos al trabajo, el impuesto a los débitos. O sea, ahí yo no veo que la Argentina sea ineficiente. Está cargada de impuestos, está cargada hoy de tasas. O sea, te habla ineficiente en la actividad privada, en la actividad industrial. Absolutamente, no somos ineficientes. Claramente, y después vamos a tener que salir a vender. Y vender no es solamente el dólar de 28. Es tener las variables más o menos iguales. O sea, no podemos tener un dólar... Si el dólar de 28 queda de acá hasta 4 o 5 años y la inflación está en el 40... ya no tenemos dólares, no nos sirve. Tiene que haber equilibrio en esas variables. Pero la gente también piensa, bueno, yo tengo un dólar de 28, salgo a exportar. Los exportadores están bárbaros. No, tengo que salir y buscar el cliente de nuevo, decirle, hola, ¿qué tal? Te voy a vender. Y el cliente me va a preguntar, ¿cuánto tiempo? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? Yo necesito un proveedor confiable. Si no, terminamos siendo los proveedores de ocasión. ¿Quiénes son los proveedores de ocasión? Vení, me conviene que vengas. ¿Para qué? Para que yo le compro también a Francia. Entonces le digo, che, mirá que los argentinos me están vendiendo, bajame el precio. Pero no me están usando. Sí, sí. ¿Está? Sí. Ese es el mercado. Y ahí es en donde si nosotros tenemos que entender eso, tenemos que entender que tenemos que trabajar todos para un objetivo. Y el objetivo es agregar valor a los productos que estamos haciendo. Y claramente... Ahora, para eso, digo, para ese paso también, amén, usted dijo, hay que estabilizar el cuadro de relación paridad cambiaria, cifras macro. Para eso también se necesita inversión. ¿Qué necesita? Por supuesto. Digo, para pasar de materia prima a plus, se necesita algo. Y si nosotros tenemos políticas de Estado, ¿usted no cree que nos van a venir inversiones? Aparte, las primeras inversiones que van a venir van a ser las nuestras, las de los locales. Pero le pregunto, ¿hay políticas de Estado? ¿Cuánto hace que la Argentina no tiene políticas de Estado? Por lo menos desde mi percepción, a lo mejor un poco escéptica.
Y yo creo que hace mucho que no tenemos esas políticas. Bueno, pero eso lo tenemos que hacer como sociedad, no es solamente el gobierno. Está claro, ¿no? Está claro. ¿Y usted cree que hay algún atisbo, algún horizonte con este gobierno de poder encarar eso? Yo soy optimista, o sea, creo que el gobierno hoy ha tenido un tropezón con el sistema financiero de deuda, o sea, es muchas veces lo que hablábamos recién, o sea, hay menos dólares de los que estamos consumiendo. Sí, claramente. Entonces, hoy creo que voy a tener mucho más receptividad por esa situación con el ministro de Producción que antes, ¿no? Dígame, usted que ya lleva, Cambiemos, 2 años largos. 2 años y medio. ¿Cuál cree que fue el error más grueso que cometió este gobierno? Hablo en el campo económico productivo, no estoy hablando de otras cosas. Yo creo que hay muchos, o sea, el que trabaja, el que hace, comete errores, o sea que eso es inevitable. El error más grueso como muchos de los gobiernos, enamorarse de una variable, enamorarse de, bueno, tengo financiamiento del exterior. Y con eso hago gradualismo. Y con eso hago gradualismo, ¿no? Como se enamoró Menem de la convertibilidad. Exactamente. O el kirchnerismo de algunas recetas de manejo del Estado. Exactamente. Y dígame, y mirándolos del otro lado, ¿cuál es el costado virtuoso que usted le ha visto, más allá de que el gradualismo dejó de existir? ¿Cuál es el costado virtuoso que usted le ha visto al manejo económico de este gobierno? Bueno, yo creo que el costado virtuoso es justamente tratar de ordenar al país. Y sobre el tema económico tienen muchas, o sea, el haber salido de una traba que teníamos en dólares al principio, bueno, eso fue muy bueno. El haber arreglado con la deuda, bueno, y el tener una muy buena relación con el exterior, que eso no nos va a salvar, porque, o sea, lo que nos va a dar es la posibilidad que Argentina se la vea distinta y seria. Ahora, los serios tenemos que ser nosotros, ¿no? ¿Qué previsión tienen ustedes desde la actividad y el lugar que ustedes están para el semestre que viene? Vamos a tener un semestre duro. Sí, yo creo que vamos a tener un semestre duro. Veníamos con números muy buenos en algunos casos, pero también, teníamos nosotros nos estaba dando 3,5 de suba en la producción industrial, pero hasta abril teníamos un déficit comercial de 3.500 millones de dólares todavía, ¿no? Pero bueno, ¿Usted apuesta al 2019? Los empresarios somos siempre hemos sido optimistas. O sea, yo creo que sí, yo creo que Argentina tiene todo para salir. Ahora tenemos que empezar a juntarnos mucho más, así como decía el ministro, con los trabajadores, el gobierno y las empresas, ¿no? Claramente. Gracias, Acevedo, por estar. Un placer. Esperemos que no sea tan frío el semestre que viene. Nosotros vamos a un corte, vamos a volver con Florencia Arieto, vamos a hablar un poquito de las elecciones. Si a usted le gusta, más allá de que no fue muy mal hoy, vamos a hablar un cachito de la selección. Vamos a hablar de Argentina emergente. Vamos a hablar de la reunión Lorenzetti-Macri. Vamos a hablar de otro Macri. Después le contamos. Vamos al corte.